Una aventura increíble está por comenzar. Sumate, experiencia nómada en Capilla del Monte, Córdoba, trekking, gastronomía, actividades outdoor y networking para nómadas digitales. Del 19 al 22 de octubre organiza Workation Planet. Para consultas ingresa www.workationplanet.co. La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Caroline Knoppel. Caroline es psicóloga con diplomado en cambio y desarrollo organizacional y con magíster en psicología positiva aplicada, además de contar con certificaciones en programas de liderazgo y de inteligencia relacional. Es socia y directora en Denken Consultores, donde aporta a los procesos de transformación de las empresas trabajando con sus clientes para generar organizaciones armónicas, integrales y humanas, siempre con una visión estratégica y acorde a las necesidades y a los cambios actuales. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Caroline, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Roberto, por la presentación y por invitarme a este espacio a conversar. Genial. Caroline, vi en la página de ustedes de consultoría que hablan que uno de los objetivos es generar organizaciones humanas. ¿Por qué el tema del humano? O sea, ¿las organizaciones no tienen ese aspecto humano? ¿Por qué haces ese énfasis? No, las organizaciones siempre van a tener el aspecto humano, pero el énfasis que nosotros hacemos es apoyar a que sean conscientes del impacto que tiene de humanizar las organizaciones, ¿ya? De entender quiénes son las personas que están en mi organización, de entender cuáles son los desafíos que enfrentan esas personas, el contexto de cada uno y cómo, teniendo una estrategia en el área de personas que acompañe la estrategia al negocio, puedo generar organizaciones más armónicas y estados de bienestar que aportan en lo global, tanto a nivel individual como a nivel de los equipos y a nivel de la organización y sus resultados. Sí, bueno, esta nueva modalidad de trabajo remoto que se desarrolló con más fuerza post pandemia, creo que también cambió ese paradigma o puso un nuevo paradigma en la relación hacia la parte humana del trabajador, ¿no? Como que lo pudo visualizar o el mismo trabajador se pudo ver a sí mismo como una persona que tiene intereses importantes que no quiere sacrificar por el trabajo, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia y la obligación de irnos al trabajo remoto de un día para otro pasaron dos cosas que yo creo que las organizaciones, los líderes empezaron a conocer cosas de sus equipos que no conocían antes, ¿no? Contextos que no conocían, incluso con quién vivían, porque muchas veces no sabemos eso en una organización. Y también a nivel personal creo que nos fuimos dando cuenta de que no está mal integrar lo que nos pasa en el día a día en nuestros contextos a lo laboral. No está mal decir, oye, disculpa, ¿sabes qué? Me están interrumpiendo porque llevamos el trabajo a la casa, ¿no? Entonces en la casa pasan cosas. Y no está mal decir, oye, ¿sabes qué? En este minuto tengo una urgencia con mi hijo o tengo una urgencia con mi perro, en el contexto que yo esté. Muchas veces eso antes nos daba vergüenza o no validábamos tener algunos temas personales que interferían en nuestra vida laboral. Tratábamos de esconderlo un poco.
por lo menos culturalmente en Chile. No sé muy bien en Argentina, pero en Chile sí pasaba un poquito eso. Y con la pandemia empezamos a aceptar de que somos personas, tenemos un mundo personal que nos rodea y que no podemos separar de lo laboral, somos uno solo, ¿no? Y las organizaciones también empezaron a ver eso y lo loco es que en algunos casos lo que podría habernos alejado en ciertas circunstancias nos acercó, porque la pantalla nos aleja, pero todo lo que se vio detrás de esa pantalla en el día a día creo que nos acercó como personas y también tener una mirada más de aceptación del otro o más flexible, que no todo es tan rígido por las metas, objetivos, sino que hay muchas más cosas que tenemos que considerar. Yo creo que nos dio permiso para humanizar ciertas cosas a pesar de la distancia física. Caroline, preguntarte qué pasa con el surgimiento del trabajo remoto, esta emergencia del trabajo remoto y el liderazgo. Como hablábamos un poquito fuera de aire, quizás algunos líderes de la noche a la mañana tuvieron que verse impelidos de liderar o conducir equipos en un contexto que la verdad es que ni ellos mismos conocían, porque era, pese a que el trabajo con equipos distribuidos, como vos decías también, venía un poquito de antes, ¿no? Pero tal vez este momento fue crucial. ¿Cómo lo viste vos? ¿Cómo lo analizaste? Sí, claro, porque hay organizaciones que venían hace un tiempo ya con trabajo remoto, trabajo distribuido o trabajo híbrido. Entonces ahí los líderes ya tenían un entrenamiento. Pero las organizaciones con las que nosotros trabajamos y lo vimos de cerca, de un día para otro remoto, además que tú como líder tienes la responsabilidad de orientar a tu equipo hacia dónde vas, pero resulta que ni siquiera el líder sabía en ese minuto hacia dónde iban porque el nivel de incertidumbre era altísimo. Y aprender herramientas tecnológicas para tener reuniones efectivas, que se escucharan bien, que todos tuvieran buena conexión a Internet. Entonces se mezclaban cosas. Primero, ¿cómo oriento yo a un equipo si yo estoy bajo incertidumbre y no sé hacia dónde vamos? Segundo, ¿cómo me aseguro de que todo mi equipo tenga las condiciones para poder trabajar? Condiciones de espacio, condiciones, como dije recién, internet, el audio necesario, los equipos necesarios, y también cómo tengo reuniones efectivas, cómo evito llenar a mi equipo de reuniones y cómo les dejo espacio para que puedan avanzar en los proyectos o en las tareas que tengan a cargo sin taparlos en una reunión tras otra reunión. Entonces fueron muchos aprendizajes juntos. Yo creo que fue un gran desafío para los líderes en las organizaciones, fue un gran desafío para todos, pero especialmente a los líderes, en que tuvieron que desarrollar nuevas habilidades de manera muy, muy, muy rápida. Y yo creo que eso tiene principalmente manejo de incertidumbre, liderazgo a distancia, cómo mantener conversaciones porque una cosa es el equipo en global, cómo tener las reuniones para orientarlo a los resultados, pero también cómo no pierdo la relación uno a uno. Mantener espacios en que yo pueda conversar con cada miembro de mi equipo por separado. Entonces sí, fue un mega desafío para los líderes y nosotros vimos cómo tuvieron que enfrentarlo las organizaciones con las que trabajamos. Y ahí muchas veces entró Denken a apoyar con algunas estrategias. Bueno, un tema que me quería meter un poquito, en lo personal me apasiona, que es el tema de las reuniones. ¿Cómo ha cambiado esto, no? Porque seguir la misma, como que el clima que se percibe en una reunión humana presencial, a veces había reuniones de 7 horas, por ejemplo. Si ya bien eran tediosas en la manera personal, en Zoom o a través de la distancia, se hicieron el triple, ¿viste? Porque claro, uno también estaba más dispuesto a las distracciones. Está en la cuarta hora de reunión y está en tu casa, están pasando un montón de cosas, como que desconectás, como, o no. Entonces creo que Tremendo, las reuniones tuvieron sí. que cambiar en su esencia. Contame un poquito cómo lo han visto desde tu consultora o de tu experiencia. Sí, mira, las reuniones, claro, estar online, atento, con foco,
muchas horas y en lo presencial era difícil, online es mucho más complejo. Tienes más distractores, como decías tú, Cristian, y tienes que poner filtros mentales, filtros físicos, como para poder mantener esa atención. Lo que vimos fue que las empresas empezaron a hacer reuniones mucho más efectivas, cuestionándose, al comienzo era como reunión por todo. Después de un periodo, fueron incorporando estrategias para analizar qué tenía que ser una reunión y qué podía ser un llamado telefónico y qué podía ser un mail. Entonces, cuando definitivamente era reunión, bueno, ¿para qué nos vamos a juntar? En esta reunión están las personas que tienen que estar o estoy considerando muchos más y estoy ocupando su tiempo de más. O sea, ya, ¿quiénes son los que tienen que estar? Y ya en la reunión, ser súper claro en el objetivo de la reunión y focalizarse en ese objetivo y cerrar la reunión cuando ese objetivo ya esté cubierto. ¿Cuál es el riesgo, sí, de eso? Que se pierda algo importante de lo presencial, que es el contacto. Porque en las reuniones presenciales, cuando uno llega un poquito antes, se genera esa conversación como del café previo a la reunión, o cómo llegaste, o cómo va tu día, cómo va tu semana, que hace que la conversación después igual sea distinta. Y yo creo que eso es lo que hay que cuidar, de no pasar de estas reuniones tan extensas a una reunión solo marcada por el objetivo y por las tareas, sino que como también intencionamos espacios, que puede ser en esa misma reunión o otro tipo de espacios, en que conectemos con el otro, más allá de las funciones del día a día. Que en lo remoto hay que cuidar mucho más eso, cómo intencionar las relaciones y la cercanía. Pero sí vimos el cambio de las reuniones, que al comienzo era reunión por todo y extensa, y después ya mayor foco en lo que correspondía que fuera una reunión y mucho más breves. Sí, quizás parte de ese nerviosismo, vamos a decir, por las reuniones, tiene que ver por lo que llaman la paranoia que tenían muchas empresas, muchos directores, de saber si la persona está trabajando o qué está haciendo. El control. El control, y entonces le quitaron ese control y se generó. Entonces, creo que vino el reto de la confianza, ¿no? O sea, porque no, las empresas, algo que comentamos varias veces aquí, que las empresas exigen o piden o buscan que el empleado tenga confianza en la empresa, pero pareciera que la empresa no tiene tanta confianza en el empleado, y esto colocó un reto para los directores y gerentes de cómo generar confianza, ¿no? Sí, finalmente el control es eso, la falta de confianza. Y yo veo que las organizaciones que habían trabajado más en las relaciones con sus equipos desde antes de la pandemia no tuvieron tanto problema con eso. No tenían este problema de cómo controlo. Se generaron otro tipo de problemas, ¿no? Sí, obviamente para todos fue un reto, pero no desde la confianza. Y eso hizo que pudieran avanzar de manera más tranquila. Cuando tú confías en tu equipo, es más probable que las cosas fluyan de otra manera, porque tú estás confiando que está haciendo su trabajo, que la persona es competente, que hay un nivel de compromiso, hay un nivel de responsabilidad. Entonces, bueno, busquemos en conjunto cómo nos adaptamos a este nuevo escenario. Cuando es más desde el control, nos buscamos en conjunto y busco más desde arriba yo, cómo busco un método en que yo me asegure de que todos van a trabajar y que yo sepa que están trabajando y cómo controlarlo. Entonces, depende del nivel de madurez de las organizaciones, cómo lo enfrentaron. Ahora, yo creo que las organizaciones que no lograron soltar este tema del control y la confianza, definitivamente el primer intento que pudieron hacer cuando la pandemia empezó a pasar fue volver presencial, ¿no? Como yo necesito a las personas acá para ver que realmente se esté cumpliendo lo que yo espero y como yo quiero. En cambio, otras organizaciones decidieron seguir híbrido, otras con trabajadores 100% remoto, y yo creo que esas son las que sí lograron seguir esa relación de confianza.
Pues la confianza se construye a través de diálogos y a través de conocer bien a qué personas trabajan conmigo, qué desafíos les puedo asignar, cuáles son sus competencias, qué espacio de autonomías tienen. Por lo tanto, es algo que se construye a largo plazo, pero que tiene que ver mucho en cuánto espacio yo le dedico a conversaciones con cada persona de mi equipo. Sí, y uno de los temas que ustedes tratan en la parte de la consultoría es lo que es la inteligencia relacional. Y bueno, hemos hablado aquí en los podcasts de diferentes inteligencias colectiva, inteligencia cultural, etcétera, pero esta nueva inteligencia relacional ¿cómo se diferencia de la inteligencia emocional? O sea, ¿es lo mismo o hay una diferencia? O sea, incluye una inteligencia emocional, pero nosotros abordamos la inteligencia relacional primero desde el autoconocimiento, desde dónde me muevo yo en el mundo, desde qué lentes estoy mirando yo el mundo, entonces mucho énfasis en el autoconocimiento, pero hay un siguiente paso que es, no todos son iguales a mí, y yo tengo que entender cómo mi estilo que estoy conociendo tiene un impacto en otros, cómo puedo ser percibido por otros y cómo integro las diferencias, porque hay otras personas en el mundo con otros estilos que yo, dado mi estilo, tiendo a enjuiciar, porque hacemos juicios muy fácilmente, pero la inteligencia relacional o el foco que nosotros le damos a la inteligencia relacional tiene que ver con derribar esos juicios, entender que los otros se mueven con otros lentes, pero que eso aporta. Porque yo con mis lentes nunca voy a ver el 100% de la realidad objetivamente y tampoco voy a lograr desarrollar todos los estilos que existen. Por lo tanto, necesito esos otros estilos para cumplir mis metas personales, para tener un equipo de trabajo de alto desempeño o para fomentar el trabajo colaborativo, que es clave poder relacionarse bien y valorar lo que el otro trae. Estas últimas semanas he tenido varias conversaciones donde se repite algo que es derribar un poco el concepto de tolerancia de la diferencia. Porque tolerar implica que yo estoy en un lugar superior o de verdad y yo aguanto que el otro sea distinto, ¿no es cierto? Yo te aguanto, bueno, yo aguanto que no seas tan orientado a las metas como yo. Pero acá la inteligencia relacional es cómo yo sumo, cómo yo valoro tu diferencia. Y esa es para nosotros la verdadera integración y lo que implica la inteligencia relacional. Entender que nuestros lentes no son los únicos en el mundo y cómo los demás suman desde esa diferencia. Entonces, tiene que ver con la inteligencia emocional, porque para poder conocerte también requieres inteligencia emocional y para poder relacionarte con otros también, ¿no? Pero esto va un poco más allá de cómo manejas ese vínculo en el día a día y en todos los ámbitos, porque nos pasa que nosotros levantamos el autoconocimiento a través de una metodología específica y partimos así casi todas nuestras intervenciones de liderazgo, de trabajo en equipo, siempre con la base del autoconocimiento, si no los cambios duran muy poco en el tiempo. En cambio, si tú tratas de generar cambios en liderazgo y partes del autoconocimiento, los cambios tienden a permanecer en el tiempo. Y nos pasa que nosotros estamos en el mundo laboral trabajando con los equipos, pero empiezan a surgir cosas y ejemplos del mundo personal, ¿no? Y traen a las familias y dicen, ahora entiendo por qué con mi marido siempre tenemos esta discusión y nunca llegamos a una solución, porque yo estoy mirando desde este lugar y él está mirando desde otro lugar. Ahora entiendo las discusiones con mis hermanos o con mis hijos. Entonces, abarca a la persona como un ser integral, no solamente en lo laboral. Y creo que es bien importante que empecemos a replantearnos bien ese aspecto, cómo desde el autoconocimiento y la inteligencia relacional podemos generar cambios que perduren en el tiempo y que son un beneficio para todo nuestro entorno. Sí, te estaba escuchando con muchísima atención y me acuerdo de un mito quizás que había o que escuchaba yo hace mucho tiempo,
donde se decía que, por ejemplo, en la casa yo soy una persona y entro al trabajo y soy otra, ¿viste? No sé, en el trabajo me hago respetar o soy como más duro y en mi casa soy totalmente amoroso. Y aparece como una especie de división de la personalidad media rara. Y no, como disociado. Entonces yo no entendía Como cómo alguien podía disociado. ser re bueno en la casa y terrible con sus compañeros del trabajo. Digo, algo está pasando. Ahora, cuando vos me planteas esto de que claro, se empieza a hacer más poroso el filtro y la división entre el trabajo y la casa, o por lo menos se va unificando esa personalidad, o por lo menos nos hace más conscientes de que somos una misma persona Ujú. y que tal vez nos sirva para una cosa y para lo otro. Esto. ¿Cómo el mundo laboral se abre a esto, no? ¿O cómo lo beneficia el mundo laboral esta apertura, Caroline? Primero, cuando uno trata de ser una persona en un lugar y otra en otro, tiene un costo de energía también. Igual es súper cansador, ¿no? Y si yo digo, ya, en el trabajo yo me voy a enfocar 100% en el trabajo, no voy a pensar en lo que pasa en la casa y eh, yo estoy ahí full meta, la verdad que tiene un costo alto eh, dejar de ser tú desde tu esencia. Y cuando tú conectas con tu esencia y con tus fortalezas y con tu estilo de trabajo que te permite ser el mismo en cualquier parte, eh, se te hace más fácil también poder fluir y trabajar, ¿no? Conectas con tu trabajo desde otro lugar y es probable que tu desempeño también mejore cuando logras entender desde dónde estás actuando. Yo creo que muchas veces cuando actuamos de una forma en un lugar y otra forma en otro, o nos forzamos a hacerlo, es porque realmente no hemos hecho ese ejercicio de autoconocimiento. Cuando hacemos este trabajo de autoconocimiento, que algo hablábamos, Cristian, hace un rato, que es algo constante, que no se termina nunca, no es como, oh, ya, listo, hice el assessment, entendí cuáles son mis estilos y estoy listo para el resto de mi vida. No, no es así, es un trabajo constante que requiere harto esfuerzo, pero que te permite potenciar tus fortalezas en el ámbito laboral y por lo tanto enfrentar los desafíos de mejor manera. Y eso, por ende, es un beneficio para la organización. Yo voy a tener mejor desempeño, voy a cumplir mis metas de mejor manera si es que llego a ese punto. Y también puedo entender que quizás lo que yo estoy desempeñando hoy no es lo que mejor sé hacer. Entonces también puedo llegar a un minuto y decir a la organización, ¿sabes qué? Yo veo que puedo aportar en este otro lugar de mejor manera. ¿Cómo lo ven? Y es válido, ¿no? Eh, Ahora, es normal que dentro de una personalidad uno se relaje más en ciertos espacios y sea, no sé, por el trabajo un poco más formal y en la casa un poco más informal o en un carrete con amigos un poco más informal, eso es así. Pero no dejar de ser uno mismo, siempre eso está conectado a una esencia. Claro, yo me refería más a eso último, ¿no? Una personalidad tajantemente Mm, mm, disociada, ¿no? Es como vos bien dijiste. mm. Y, Disociada. Eso requiere, es un gasto de energía tremendo y aparte que te produce un desequilibrio y un quiebre en algún minuto, no estar conectado. ¿Y cómo se lleva esta situación con el micromanagement? Supongo que mal, pero ¿cómo lo ves vos en las empresas? ¿Todavía hay un resabio de este tipo de liderazgo, de estar atrás así como en la época fordista, digamos, o algo así? ¿Todavía queda? ¿Hay conflictos? ¿Vos lo has visto de tu consultora? Bueno, sí, es que el liderazgo es todo un tema y muchas veces no nos preparan, la mayoría de las veces no nos preparan para ser líderes. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando de un día para otro pasas a un rol de liderazgo? Como que todos asumen que tú sabes cómo hacerlo, ¿no? Y tiende a pasar que te quedas en lo que sabes hacer y lo que sabes hacer era lo que hacías antes y probablemente es lo que tú tienes que supervisar del equipo que tienes ahora a cargo. Entonces, si yo soy líder nuevo, voy a irme al detalle de todas las cosas que se hacen, porque ahí es donde yo sí siento que soy competente y todavía no he desarrollado estas habilidades de liderazgo, ni siquiera entiendo qué se espera de un líder. Eh,
Y ahí es importante entender o buscar apoyo para decir, ok, ¿cómo distribuyo incluso mi tiempo? ¿Cuánto del tiempo tengo que destinar a reuniones de equipo? ¿Cuánto del tiempo tengo que destinar a pensar en la estrategia? ¿Cuánto del tiempo tengo que destinar a conversaciones con cada persona? ¿Y cuál va a ser mi foco? ¿Qué tengo que supervisar en el día a día y qué realmente tengo que dejar de supervisar en el día a día? Y ahí es donde nos perdemos. A veces puede ser por control, como lo conversábamos hace un rato, pero muchas veces es porque es lo que yo sé hacer. Y si me sacan de ese lugar, no sé qué hacer. ¿Sí? Y por eso es tan importante poner ojo y dedicar tiempo y recursos a la formación de los líderes. Porque se pueden perder y después pueden decir, bueno, y esto pasa harto, un buen ejemplo son los equipos de venta, ¿no? Como cuando al vendedor increíble del área comercial lo pasan de jefatura o subgerente del área comercial, pero lo que esa persona sabía hacer era el contacto del día a día con los clientes y vender constantemente, y tú le quitas eso de un día para otro. Va a querer seguir haciendo lo mismo y controlar cómo lleva la relación cada uno de sus ejecutivos de venta con los clientes para ver si es más o menos parecido a lo que hacías, porque es lo que sabe hacer. Entonces tenemos que apoyar a esos líderes a dar ese salto, a que se enfoquen en lo que realmente es importante en este rol de líder. Y también es distinto, ojo, ser líder de uno mismo, líder de otro y líder de líderes. Son distintas responsabilidades. Sí, retomando un poco lo que comentaste antes del estilo y a su vez de las fortalezas de las personas, que muchas veces cada estilo puede generar un desarrollo en la empresa interesante. O sea, si hay una apertura, como no vamos a decir tolerancia la palabra, pero hay una disposición, una apertura, un estado de mentalidad, de aceptación, integración, etcétera. Eso también puede generar descubrimientos interesantes, porque a veces vamos con un prejuicio de un tipo de estilo para tal actividad y otro tiene otro estilo y llega a la misma meta quizás más rápido con su propia forma, ¿no? Así es, y tiene, lo que dices tú tiene que ver con la apertura, porque además tendemos a buscar iguales. Cuando nosotros nos hacemos cargo, porque vemos también procesos de selección, si tú haces el levantamiento de los equipos, con la jefatura de la persona que quieren contratar, es probable que hablen de iguales, igual al que tiene mejor desempeño el equipo o igual a la jefatura. Y es ahí donde hay que orientar a la apertura, de decir, ok, está súper bien, tú como líder tienes buenos resultados, la persona que me estás mencionando tiene buenos resultados, pero veamos el equipo completo. ¿Qué estilo le hace falta a este equipo? Y veamos cómo incluir ese estilo para potenciar el equipo. Pero eso requiere, como dices tú, Robert, de apertura en las organizaciones y en los equipos. Y ahora, cuando me comentas eso, me vino como a mi memoria un caso que en un congreso que estuve comentaron de empresas que han empezado a optar también por dividir el tiempo de las personas para potenciar sus talentos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay alguien que trabaja en el área de personas, pero y le va súper bien, tiene buenos resultados, pero también le interesa mucho aprender del área comercial. Entonces lo que hacen es que destinan el 80% del tiempo a que esa persona esté en el área de personas, pero un 20% del tiempo en el área comercial, en un rol concreto, con metas, y se exige que, por supuesto, en el 80% del tiempo cumpla las metas de su rol base, pero que en ese 20% aprenda nuevas cosas y pueda aportar. Y lo que comentaban, que no logro recordar cuál era la empresa, pero lo que comentaban era que, aparte del aprendizaje que producía a la persona en particular, el equipo donde llegaba también crecía mucho, porque llegaba esta persona con una mirada de afuera distinta y llevaba ideas innovadoras. Eso también es un ejemplo de apertura,
porque más allá de la formación que uno tenga, más allá del estilo que uno tenga, se generan espacios en los que tú puedas aportar desde ese otro lugar. Y suma a los equipos y suma al desarrollo de talento y a la motivación también, porque para una persona es un gran desafío aprender de otra área y en un equipo distinto, ¿no? Entonces, eso motiva generalmente, los desafíos muchas veces motivan. Entonces la apertura en términos de formación, de estilos, suma mucho a las organizaciones y a los individuos. Pero tiene que estar esa mirada más flexible. Así es. Y bueno, y hablando de gerencia y líderes, esta tendencia que hay de la autogobernabilidad de las empresas, donde no sé si decir se minimiza la necesidad de un gerente o se define con más fuerza la presencia o el requerimiento de un gerente en las organizaciones, pero esa forma de los mismos grupos organizarse ellos mismos, ¿no? Aplicando un poco lo que es la inteligencia colectiva y reduciendo quizás la parte del gerente como tal. ¿Cómo ves esa postura? A ver, yo creo que las organizaciones necesitan líderes y líderes que vayan orientando la organización. A mí me gusta la idea de co-construir, del trabajo colaborativo y de ir organizándose en equipos o interequipos. Pero sí creo que debería haber un gerente también pensando en la estrategia del negocio muy desde arriba, pero generar espacios en que efectivamente todos puedan aportar con sus ideas para llegar a esas metas, para llegar a esa estrategia, incluso para cuestionar la estrategia. Para mí suma que exista alguien que lidere, pero también que las personas tengan ese espacio de cuestionar o de proponer. Y soy muy pro la idea de autogestión, pero siempre hay alguien que tiene que orientar un poquito esos espacios. Y depende también, Robert, de los estados de madurez de las organizaciones y de la cultura organizacional. Yo creo que si de un día para otro es como el trabajo remoto, los que trabajaban antes remoto y la pandemia fue como, bueno, un paso más, pero las organizaciones que eran muy lejanas a este mundo fue un tremendo paso y crisis. Lo mismo pasa con lo que tú estás diciendo. Quizás hay organizaciones en que hay confianzas construidas con fuerza, que es importante, en que también tienes personas con un nivel de autogestión alto, muy autónomas, muy responsables y que además saben trabajar bien colaborativamente, porque ese es otro punto importante para lograr ese estado. Si tú tienes una empresa en ese estado de madurez, claro, lo más probable es que puedan autogestionarse los equipos de mejor manera. Pero otras empresas en que no hay confianzas construidas, en que no se han potenciado los talentos, en que nunca han trabajado de manera autónoma, sino que trabajan más desde las instrucciones, dar ese salto hoy lo encuentro difícil. Entonces hay que analizar un poco el estado de madurez de la organización para ver si efectivamente pueden dar ese paso o no. Para mí una organización ideal tienen que haber líderes, sí, pero que orienten y que potencien a las personas a la autogestión, a proponer nuevas ideas, nuevas estrategias, a construir un propósito en conjunto también. No sé si respondo tu pregunta o si me fui muy lejos. Sí, perfectamente. ¿Cómo ves esta tendencia a lo que se llama workation o encuentros anuales o bianuales para verse las caras, ¿no? Sobre todo afectado en los equipos distribuidos. ¿Cómo ves esta nueva tendencia que también involucra otras como quizás el co-living o el co-housing, esto de irse reuniendo un poco? Son nuevas tendencias de movilización de encuentros físicos ante esta distancia, ¿no? Sí. Hace poco también tuve una conversación sobre esto, porque
Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Puede haber un equipo absolutamente distribuido y el día a día es difícil porque tenemos diferencias de horarios generalmente, entonces hay que potenciar sistemas asincrónicos muy importantes, pero lo sincrónico se disminuye por el tema de las diferencias que puedes tener, porque los equipos distribuidos puedes tener diferencias de horarios tremendas. En el minuto que yo necesito hablar con alguien, la otra persona está ya descansando, ¿no? Entonces se generan menos espacios para poder conocernos, que es con lo que partíamos hablando, de la importancia de entender quién es la persona que está detrás de la pantalla. Así que creo que es absolutamente relevante tener espacios, aunque sea una vez al año, en que sí exista un encuentro presencial, porque te conoces en otro contexto y están todos bajo una misma condición y se generan conversaciones diferentes, y después de esos encuentros, la relación y el nivel de confianza que tú tienes con este otro equipo, que lo ves por pantalla algunas veces, cambia. Y tu capacidad de conectar con el otro cambia, incluso el humor entre una persona y otra puede cambiar. Me puedo dar cuenta que no necesariamente es una relación tan formal, sino que en algunos momentos podemos dejar espacio para el humor, para lo informal, pero eso es difícil que se dé de manera tan fluida si no tienes un espacio, al menos una vez al año, en que te juntes y marques como un hito. Lo ideal es generar como un ritual que vaya de la mano también con la cultura que esa organización quiera promover, que converse con eso, que no sea algo forzado, sino que sea coherente con la cultura que esa organización quiere construir. Pero soy súper partidaria de que los equipos que están full distribuidos, trabajando full remoto, tengan al menos un encuentro presencial una vez al año. ¿Y cómo ves, siguiendo con el tema de los encuentros y el acercamiento humano entre el grupo, esto de que haya grupos que tengan diferentes culturas y hasta diferentes, como vos decías, ¿no? Diferentes horarios, pero sobre todo en el término cultural? Hay diferentes tipos de personalidades, hijas de los diferentes países o culturas, y en el momento de trabajar se pone todo eso en tela de juicio de una manera impresionante. ¿Vos has tenido experiencias con respecto a este tipo de equipos o cómo lo ves? Sí, pues están las culturas que depende del país donde estés, y que hay cosas que en un país pueden ser correctas y en otro país pueden ser incorrectas en términos de cómo nos contactamos y los temas que conversamos. Eso influye, ¿no? Pero ahí, insisto, incluso estos espacios presenciales ayudan a poder entender eso. Porque, ¿qué es lo que tienes que cuidar ahí? Primero, los juicios culturales. Que yo no diga, oye, pero ¿por qué? Sino que yo tenga la intención de entender la cultura de las otras personas que trabajan en la organización. Eso es clave. Como yo quiero entender qué es lo que pasa en X país, por qué esta persona trabaja de esta manera, o por qué le cuesta más interactuar de manera más relajada, o por qué cuando conversamos no mira a los ojos, porque culturalmente hay lugares donde no está bien mirarte a los ojos. Pero la intención de querer entenderlo, eso es lo primero. Y que creo que ayuda lo presencial. Y lo otro también es qué es lo que quiero promover yo como organización y qué tanto como organización me hago cargo de integrar estas distintas culturas y de transmitir un mensaje que una de esas culturas, ¿no? De validar que somos una empresa multicultural y de potenciar espacios en que se compartan. Estoy hablando como a culturas a nivel países, porque otra cosa es la cultura organizacional que yo voy a promover y que yo voy a intencionar y cuáles son los valores organizacionales. Caroline, en la parte de entrevistas de trabajo, ¿se puede detectar la inteligencia relacional de la persona que se está entrevistando? ¿O qué síntomas o qué señales tú puedes percibir de alguien que buscas que tenga inteligencia relacional en una entrevista laboral?
En una entrevista laboral, detectar el nivel exacto de inteligencia relacional, no. Lo que hacemos es levantar, dado la experiencia que la persona tuvo, dado las situaciones que tuvo que enfrentar, los conflictos que tuvo que resolver, cómo los resolvió. Y ahí tú vas levantando un poco cómo se maneja a nivel relacional, cómo resuelve conflictos y también la apertura que tiene para trabajar con personas con distintos estilos. Puedes detectar si es el nivel de inteligencia relacional que requieres para ese cargo. Además, nosotros en los procesos de selección incluimos este assessment de estilos relacionales. Entonces también tenemos la información de qué estilo relacional tiene esa persona, ¿ya? Y dado ese estilo, cómo tiende a resolver ciertas situaciones. Y mapeamos también lo que les decía hace un rato a los equipos para ver que sea un complemento para el equipo en que va a ingresar. Pero volviendo a la pregunta de si detectamos la inteligencia relacional, lo hacemos a través de preguntas de cómo la persona ha enfrentado ciertas situaciones concretas en su trayectoria laboral, enfocándonos siempre en lo Claro, a laboral. veces hay situaciones en las empresas que una persona técnicamente es muy buena en su actividad, pero en la parte de inteligencia relacional está fallando. ¿Cómo abordan o cómo aconsejarías a las empresas abordar situaciones así? Lo primero es cuando nosotros nos piden un proceso de coaching, por ejemplo, lo primero que preguntamos es cuántas conversaciones han tenido al respecto con esa persona de manera directa. Porque tendemos en general a decir, no, esta persona tiene un problema, pero destinamos poco espacio para entender el contexto de por qué puede ser ese problema, o hacemos un juicio inmediatamente. Y ahí nosotros orientamos harto a los líderes a que primero tengan conversaciones de entender cuál es el escenario, de hacer preguntas que ayuden a entender ese escenario, porque muchas veces el problema que estamos viendo aquí tiene una base que jamás nos imaginamos y va por otro lado. Entonces, lo primero es orientar al líder de esa persona a tener esas conversaciones y a comprender el contexto sin juicio. Y muchas veces apoyamos también con procesos de coaching, pero involucrando igual a la jefatura, ¿ya? En qué vamos a querer obtener de ese proceso, qué cambios son los esperados, y eso se llega a acuerdo entre la persona y su líder y nosotros. Muchas veces pasa que a través de este autoconocimiento y de entender también el contexto de la persona se generan cambios, ¿ya? Pero la mayoría de las veces lo hacemos de esta forma, con la jefatura, acompañando en el proceso, no solamente un externo, orientando a comprender bien qué es lo que está pasando con esa persona y dándole las herramientas necesarias para poder generar el cambio. Y herramientas necesarias basadas primero en el autoconocimiento. Pero es algo que se puede trabajar desde generar conciencia. Siguiendo un poquito en la línea de la inteligencia relacional, que me parece un tema apasionante, quería preguntarte si hay una directa relación entre que una persona sea introvertida y extrovertida o extrovertida a que su inteligencia relacional sea buena, porque en principio me hace pensar que una persona más extrovertida tiene mejor inteligencia relacional. ¿Esto es así o no? ¿O es más complejo? ¿Cómo No lo ves? necesariamente. No, me encantaría decírtelo con algún estudio de ciencias detrás, pero no necesariamente, porque ¿sabes lo que tienen los introvertidos que los extrovertidos no tienen? Que los introvertidos generalmente generan más espacios de observación, porque no están centrados en el actuar o en el ir a hablar. Por lo tanto, tienden a observar más al otro y a identificar señales que quizás el extrovertido que está ahí en el hacer como sobre la rueda o hablando, no puso la atención que puede tener un introvertido. Entonces, el introvertido puede leer señales que puede ser menos interacciones, pero mucho más preciso en esas interacciones. Puede ser, ¿ya? Ahí hay un libro que se llama Quiet,
que habla de los introvertidos, que es muy interesante porque socialmente nosotros valoramos constantemente a los extrovertidos y no nos damos cuenta, incluso todos los espacios que pensamos, los pensamos en extrovertidos. Cuando pensamos en estos espacios como de cowork, que muchas oficinas presenciales están migrando a eso, nos olvidamos de los introvertidos. Y eso tiene un impacto en su desempeño también, porque un introvertido necesita más espacios de silencio para poder pensar y crear, sobre todo si es alguien que está en un mundo más de lo creativo. Entonces, ahí la invitación es a valorar lo que traen los introvertidos al mundo, pero en lo de la inteligencia relacional pueden tener mayores habilidades en conectar con esas señales del otro. Están menos preocupados de lo que van a decir, están más preocupados de observar. Y en esta investigación que realmente es muy buena, que se profundiza acerca de inteligencia relacional y todos estos conceptos, ¿ustedes utilizan aportes de ciencias humanas como la psicología, la sociología, la antropología? O de dónde se saca, ¿no? Y la otra pregunta que va pegada es si estas ciencias académicas acompañan esta nueva etapa, esta nueva era, si van también por este camino o se han quedado medio por ahí, ¿no? Por otros lados. Mira, la metodología que nosotros usamos de autoconocimiento y de inteligencia relacional es de un consultor brasileño y él se basó, aparte de su experiencia como consultor, en la antroposofía y en los sistemas de hacer, sentir, pensar, ¿ya? Esa es la base de esa metodología. Y además, todas las intervenciones de nosotras también están basadas harto en la ciencia de la psicología positiva, con todas las investigaciones que hay hasta el día de hoy, del impacto que tiene trabajar con las fortalezas, de teorías como la teoría de la autodeterminación, que tiene que ver con cómo fomentar motivación intrínseca en los equipos, pero sí nos basamos siempre en los estudios, en cómo va avanzando la ciencia, en las publicaciones que se hacen constantemente en el mundo laboral, sobre todo con todos los cambios que hemos enfrentado este último tiempo. Pero la inteligencia relacional, nuestra metodología tiene una base en la antroposofía. No, pensando en el libro ese que comentaste, es Quiet, que es yo lo leí, sí, es buenísimo, el poder de los introvertidos. Es muy bueno, el subtítulo. Sí. En un mundo incapaz de callarse, creo que era una cosa así el título, ¿no? Sí, y de Susana Cain, bueno, lo vamos a poner en las notas del podcast. Y ustedes tienen tuvieron o tienen un curso sobre liderar equipos de alto desempeño de manera remota. ¿Qué has encontrado que es los retos o el reto principal de los gerentes en Latinoamérica, ¿no? En particular, que abordan esta forma de gerenciar? Uno es la construcción de confianza, que lo mencionabas justamente tú. Yo creo que nos cuesta todavía un poco eso, de confiar en la otra persona, en sus capacidades, en su responsabilidad y en su autogestión. Confiar y también cómo potenciarlo. También cómo cuidar esa relación, no perder la relación uno a uno cuando es remoto. Porque generalmente tienes reuniones de equipo, entonces puedes perder ese contacto uno a uno con la persona y de saber en qué está, de saber qué apoyo puede necesitar y de centrarnos mucho en las metas. Yo creo que eso también nos pasa en las culturas organizacionales con las que yo trabajo, pasa mucho eso, ¿no? Ya, bueno, es remoto, veamos cuál es la meta que tenemos que cumplir, cuáles son los avances, como el checklist. Está bien hacer eso, pero tenemos que dejar espacios donde cuidemos un poquito más las relaciones. Y cómo también, el otro lado, cómo oriento a mi equipo de cuál va a ser nuestra estrategia, hacia dónde vamos todos juntos, qué es lo que puede aportar cada uno, cómo genero instancias en que cada uno pueda proponer cosas, porque se han dado cuenta que de repente decimos, no, queremos que las personas tengan más iniciativa, pero ¿qué espacios estamos generando
para que esas personas realmente puedan tener iniciativas y aportar. Eso es algo también que en Latinoamérica creo que tenemos que cuestionarnos harto. A veces nos pasan los procesos de selección. Necesitamos a alguien que tenga un nivel de iniciativa y autonomía altísimo. Pero tú empiezas a mirar la cultura organizacional y realmente no se generan espacios en que se potencie eso. O incluso cuando llegan ideas las frenan. Y yo creo que ese también es cómo generamos los espacios y cómo también tomamos las nuevas ideas, la apertura que tenemos ante las nuevas ideas. Sí, y hay un tema que ustedes también abordan, que es el tema del mindfulness. No sé cómo traducirlo en español, creo que siempre se habla del Como mindfulness. atención plena. Atención plena, sí. Que me parece interesantísimo porque creo que ayuda con todo ese tema que tú comentas, de tener conciencia del uno a uno, de ver otras miradas, de dar espacio. Y creo que, ¿no? ¿Cómo han ustedes llegado a este tema del mindfulness para las empresas como algo importante? Sí, mindfulness, que al comienzo cuesta hacer que ingrese en las organizaciones porque lo ven como algo lejano o muy espiritual o casi como la meditación que requiere mucho más tiempo. Y cuando tú muestras en una organización que muchas veces son ejercicios simples que tú puedes potenciar en cada persona, que no requieren tanto tiempo, a veces son ejercicios muy breves que es focalizarse en la respiración, pero tú muestras todos los estudios que hay y respaldas que el foco de las personas aumenta, que muchas veces la disposición a trabajar con otros mejora. Ahí la verdad que van tomando como, bueno, probemos. Y cuando lo viven como equipos, empiezan a ver el valor que tiene. Entonces, siempre la entrada cuesta un poquito, Robert, como cuesta, pero validando un poco con toda la investigación científica que hay, eso siempre ayuda a poder entrar. Y después cuando ya lo viven, lo incorporan como algo cotidiano. Porque tiene resultados y mejora los espacios de atención que tienes en el día, ¿no? Y la apertura, yo creo también, esa capacidad de poder ver el resto, porque a veces cuando tu mente está tan dando vueltas en pensamiento, tienes poco tiempo para conectar con otros. Muy bien, Caroline, te queremos preguntar, Jack, para ir cerrando. Primero, bueno, mencionaste un libro que es Quiet. ¿Hay algún otro libro, texto, autor, artículo que nos recomiendes para poder abrevar acerca del tema de las organizaciones? Eso en primera instancia. Después, en segunda instancia, si hay alguna herramienta tecnológica que ustedes recomienden utilizar a las empresas o a las organizaciones. Hay un libro, sí, hay un libro que a mí me gusta porque abarca el tema, como el proceso completo de una organización para construir bienestar organizacional o felicidad organizacional. Como todos los pasos que tienen que pasar para que realmente se transforme en una cultura de bienestar, que es el libro de Felicidad Organizacional de Rodrigo Rojas. Él fue el primer gerente de felicidad en Chile, en Banco Estado, y el año pasado, si no me equivoco, me va a retar si es que estoy equivocada, escribió este libro con toda su experiencia y con lo que se debe considerar para poder construir felicidad, una cultura de felicidad organizacional. Yo creo que es un libro muy claro que te da todas las herramientas para poder llevar tu organización hacia ese lugar. Que eso incluye todo lo que hemos conversado hoy, ¿no? Las relaciones, el liderazgo, cómo unir equipos. Así que ese libro se los recomiendo absolutamente. Y también hay otros libros como Organizaciones Saludables. Y eso principalmente, organizaciones saludables y felicidad organizacional. ¿Alguna herramienta tecnológica que vos veas que las organizaciones remotas les ha funcionado? Algo que
que ustedes puedan sugerir? Yo creo que ahí es importante herramientas que ayuden al trabajo asincrónico, porque como lo que conversábamos recién con los equipos distribuidos, hay varios temas que impiden el flujo de la comunicación. Es importante mantener herramientas que te ayuden en eso, donde centralizas la información, donde la encuentras. Y de comunicación asincrónica, yo creo que Slack funciona bien, o por lo menos yo he visto que funciona bien para armar equipos, para construir comunidad y para respetar un poco los tiempos de cada uno y comunicarse solo. Slack funciona bien como para ordenar la comunicación, encuentro yo, sobre todo en lo remoto. Muy bien, ¿y hay algo más que quieras agregar que no hemos conversado en esta casi hora de entrevista? No, dejar la invitación a las organizaciones a cuestionarse en el fondo cómo están promoviendo culturas de bienestar. Siempre está como la respuesta automática de que en lo remoto eso es como algo más difícil, pero de verdad se puede lograr. Es tener la intención, pensar en una estrategia, ver el bienestar como algo mucho más allá de los beneficios y también entender como organizaciones que tenemos una responsabilidad social, ¿no? Por lo mismo que hablábamos de que no somos una sola persona. Y por lo tanto, lo que a mí me pasa en el ambiente laboral, ya sea que trabaje desde mi casa o desde una oficina presencial, yo lo llevo a mis espacios y a mis más cercanos y tiene un impacto en esas personas igual. Y tiene un impacto en mi salud mental y tiene un impacto en la salud mental de quienes me rodean. Entonces, una invitación a tomar conciencia del impacto social que tenemos como organizaciones, que tenemos como líderes, y no tener miedo o generar tantas resistencias a hablar del bienestar organizacional. Es algo que se puede lograr. Y considerando la co-construcción con nuestros Y Caroline, ¿algún modo de ubicarte, de contactarse con vos, si te quiere consultar algo las personas o tu consultora? ¿Cómo pueden hacer para acceder? Sí, bueno, está nuestra página denkenconsultores.cl. También puede ser por LinkedIn, Caroline Knoppel, y también puede ser por mail, que mi mail es cknoppel@denkenconsultores.cl. Caroline, un verdadero placer haber tenido esta conversación con vos. Muchísimas gracias. Has dejado muchísimo material para pensar, repensar, reflexionar y por qué no cambiar o rever nuestras acciones. Muchísimas gracias por estar en La Gran Renuncia. Gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, y escuchamos a Caroline Knoppel en este capítulo de La Gran Renuncia. Ella es socia y directora de la consultora Denken Consultores, además es psicóloga, tiene un diplomado en cambio y desarrollo organizacional, es magíster en psicología, bueno, y realmente hemos desarrollado bastantes aspectos psicológicos, si se quiere, de carácter acerca del grupo y un concepto puntual muy, pero muy interesante que fue la inteligencia relacional. Esta facilidad o esta facultad, esta aptitud para poder trabajar en equipo, para formar y sobre todo, Robert, me parece importante al momento de trabajar y liderar un equipo distribuido. ¿Cómo lo escuchaste? Sí, totalmente. Y lo que ella comenta de la importancia del uno a uno en la relación, no solamente, bueno, cuando se trata de un trabajo remoto, siempre es importante tomarse el tiempo y conversar cara a cara, ¿no? Y también el tema de que ya mencionó el libro de Susan Cain, el poder de los introvertidos, que a veces se confunde, ¿no? En el sentido de que el introverto o el introvertido está más callado, más retirado, pero en realidad con esas reuniones uno a uno pues se puede aprovechar muchísimo la participación de todos. Sí, aprovechamos para recomendarlo y también está en la descripción de este episodio el libro Quiet, así, el poder de los introvertidos en un mundo que habla demasiado. Me llamó mucho la atención, estuve leyendo y el título es muy, muy convocante también, sobre todo para los que estamos muy en el bando de los introvertidos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de La Gran Renuncia. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer en nuestro mail lagranrenuncia@gmail.com. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking
La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Yardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking, en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba. Para comunicarte, 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Yardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Ahora sí, muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.